Mientras que en Wall Street los índices se encuentran a tan solo un 6% de sus máximos históricos, en Europa los indicadores de renta variable ganan potencial alcista. ¿Qué mercado nos ofrece ahora mismo las mejores oportunidades de inversión en fondos? Vamos a preguntárselo a José María Luna, director de análisis de Profineafi. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Bueno, hemos visto en Wall Street que los indicadores han ganado subidas después de ese anuncio del QE3 por parte de la FED. Están a tan solo un 6%, 5-6% de sus máximos históricos. ¿Cree que les queda potencial alcista a estos índices o a través de fondos no ven tantas oportunidades ahora mismo en el mercado estadounidense? Pues sigue siendo nuestra principal apuesta, fundamentalmente porque creemos que la renta variable norteamericana aún puede aportar valor a los inversores que se acercan a los mercados de renta variable. Los datos macroeconómicos que hemos conocido en Estados Unidos son mixtos, pero si alguien puede, son los datos positivos. Ventas minoristas han sido mejores, la revisión del PIB ha sido también una revisión al alza. Es decir, la economía norteamericana de momento lucha, es decir, crece por debajo de su potencial, pero está creciendo. Evidentemente el grave problema es la tasa de desempleo. Habría otra que ahora hablaremos, que sobre todo son los nubarrones que se pueden cernir sobre los mercados, sobre todo para las próximas semanas, incluso meses. Pero a corto plazo sí que creemos que la perspectiva o el recorrido le vemos al alza, a pesar de que lógicamente puede haber unas ciertas turbulencias o recogida de beneficios. Fundamentalmente el motivo está en esa inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal norteamericana. Todo lo que sea estímulos monetarios, si no se trasladan a la economía real, sí se pueden trasladar a la economía financiera, a los mercados de capitales, tanto a los mercados de bolsa y por supuesto también a los mercados de deuda. Y en ese sentido, ponerse corto ahora mismo o no estar en la renta variable norteamericana, creemos que es un riesgo. Y por eso nosotros seguimos apostando por en este mercado, por la bolsa estadounidense, sí con la divisa cubierta, es muy importante a través de fondos de inversión, pero insisto, le seguimos viendo recorrido en el corto plazo. Ahora bien, a medio plazo hay que estar muy atento a las elecciones en Estados Unidos y sobre todo algo muy importante, al famoso fiscal cliff, ese abismo fiscal, ¿no? Claro. que tanto miedo puede generar y que ya generó el año pasado, que era la falta de acuerdo por parte de republicanos y demócratas. Por eso es tan importante las elecciones en Estados Unidos, porque se va a definir la configuración de ambas cámaras. Si no se llega a un acuerdo, inmediatamente lo que va a ocurrir es que muchas de las medidas de estímulo fiscal no van a existir. De hecho, pasaríamos a una política fiscal restrictiva y eso evidentemente no es nada bueno en una economía que no crece a un nivel potencial y que genere empleo. Y además tenemos algo también muy importante, todas aquellas medidas de exenciones fiscales para ricos que aprobó en la era de Bush, pues se está hablando de que no se van a prorrogar, con lo cual todavía va a suponer evidentemente que se va a restar también crecimiento económico por esa vía, porque incluso se habla que si no se estimula a esa base importante de ahorro, incluso se podría destruir empleo. Por lo tanto, a corto plazo sí vemos perspectivas positivas. Las empresas, cuando están publicando sus resultados empresariales, siguen siendo buenos. Hay una buena salud en general de las empresas norteamericanas. Esa inyección de liquidez es positiva para los mercados de capitales, para los activos de riesgo, pero en el medio plazo hay que estar muy atento a la política fiscal y también, por supuesto, al mercado inmobiliario. De hecho, la Reserva Federal lo que trata es de activar no solo el mercado laboral, claro, sino también el mercado inmobiliario, comprando efectivamente los activos respaldados por hipotecas, los famosos MBS, y también manteniendo los tipos de interés, los Fed Funds muy bajos, incluso lo ha prorrogado, que los quieren mantener durante un año más. Es decir, lo que es la preocupación de inflación queda en un segundo lugar y lo que le preocupa precisamente es el crecimiento económico norteamericano. Pero ese crecimiento económico norteamericano puede verse afectado, insisto muy mucho en esta idea, por las políticas fiscales. Como pasemos de política fiscal expansiva a una política restrictiva, va a afectar de forma muy notable al PIB y evidentemente ahí habrá que estar muy atento porque lógicamente podría sufrir un recorte los mercados bursátiles norteamericanos y evidentemente eso se va a trasladar al resto del mundo. La repercusión mundial, ¿no? Eso es. Y ese reflejo del QE3 en las bolsas estadounidenses también lo ha tenido la disposición del BCE a comprar deuda soberana en la renta variable europea. Tenemos a los índices europeos ganando potencial alcista, con lo que, ¿qué les parece la inversión en fondos indexados en Europa? Europa no ajusta menos, es como un caso perdido. Europa, en el conjunto europeo, lo que estamos viendo es una cosa muy distinta a la actuación y los datos que conocemos en Estados Unidos. Si Estados Unidos está creciendo, poco, pero está creciendo. Europa en su conjunto está en una situación lamentable.
de desaceleración económica muy profunda, incluso países en recesión económica. Y evidentemente es una situación completamente diferente. Por otro lado, de nuevo, nuestros políticos europeos, pues bueno, llegan a cumbres, hay muy buenas intenciones, pero luego esas intenciones tardan muchísimo tiempo en aplicarse y muchas de ellas no se aplican. Es decir, hay una demora en la toma de decisiones muy importante. Es bien cierto que sobre todo en los últimos meses hemos visto una mejor predisposición por parte de los políticos, que eso incluso ha afectado a esa toma de decisión por parte del Banco Central Europeo. Pero ojo, el Banco Central Europeo, a diferencia de cómo ha actuado la Reserva Federal o el Banco de Japón, que ha sido directamente ya inyectando liquidez, el Banco Central Europeo lo va a inyectar liquidez, pero con unas condiciones. Es decir, previamente, una serie de países con problemas en estos momentos tienen que solicitar ayuda. Con lo cual, la renta variable europea en general no nos gusta, mucho menos un fondo que fuera indexado, por ejemplo, al Eurostoxx 50. Hay una salvedad, que es la renta variable alemana. Seguimos siendo positivos a pesar de la revalorización que lleva en el año la bolsa alemana, de más de un 20%. Seguimos viendo fortaleza en las empresas alemanas, sobre todo en las empresas industriales, que exportan y que sobre todo se aprovechan de la marca Alemania, esa marca de solidez. Sí. Evidentemente eso les beneficia. Nosotros desgraciadamente no tenemos esa misma marca en general, aunque hay compañías nuestras como puede ser un Inditex que sí que se beneficia sobre todo de su buena gestión, pero en general Alemania sí se beneficia de su fortaleza en cuanto a la marca, en cuanto a la forma de trabajar que tienen los alemanes, y en ese sentido sí vemos con buenos ojos la renta variable alemana. Y de estar en renta variable europea esperaríamos una corrección de los índices europeos para poder entrar, pero siempre frente a fondos indexados, a fondos de gestión activa, es decir, fondos de autor, es decir, fondos que sean stock pickers, selectores de compañías. Lo vemos en nuestro mercado, no lo mismo estar en una serie de bancos frente a otros, estar en una compañía de telecomunicaciones frente a lo mejor estar en una compañía textil. Es decir, no, el resultado que están consiguiendo, por ejemplo, los fondos de bolsa española indexados es un resultado negativo en el año, frente a fondos de renta variable española que están en positivo con más de un 6 y un 7%. Esa es la clave. Buenos selectores, buenos gestores, porque la selección de compañías es la clave en estos momentos en Europa. Pero a la hora de entrar en Europa preferiríamos ver una corrección para poder entrar. Hay algo muy importante. Muchos inversores institucionales, que son los que realmente al final mueven los mercados de capitales, la cartera en renta variable europea está muy infraponderada. Han perdido el rally, que se inició sobre todo a partir del 1 de junio. ¿Van a volver? Van a volver. Sobre todo si la construcción europea se reconstruye de forma adecuada, es decir, la unión bancaria, control presupuestario, la política monetaria común de verdad, es decir, que vayamos a una mayor unidad económica y una mayor unidad política. Quieren entrar, como se han perdido el rally, no van a entrar ya con unos mercados ya, pues probablemente ya sobrevalorados. Esperan una corrección y entrarán, pero no van a entrar en cualquier valor, sino van a seleccionar aquellas empresas que no les afecte tanto lo que ocurre en Europa con nuestras políticas, con nuestra economía raquítica en crecimiento económico, sino que se aprovechen de sus fortalezas, de sus productos para poder venderlos fuera de Europa. Nombres y apellidos concretos, ¿verdad? Sin duda alguna. Y bueno, esta especie de tregua que ha tenido el mercado europeo ha sido aprovechado por las compañías para pedir financiación. Han lanzado varias emisiones de deuda. ¿Cómo ve ahora mismo los fondos de renta fija empresarial en Europa y más en concreto en España, ¿no?, que ha habido muchos lanzamientos últimamente aquí? Vemos muy buenas perspectivas. Y vemos muy buenas perspectivas por dos motivos fundamentales. Uno, porque los tipos de interés en Europa, si ya están bajos, probablemente van a seguir bajando. La clave está precisamente en esa desaceleración económica. Tenemos que el Banco Central Europeo, su principal mandato es el control, la vigilancia de la inflación. Eso no va a cambiar. Pero es que no vemos inflación, sinceramente. Vemos una situación en este momento de poder ocurrir que toda la inyección de liquidez se traslade, y de hecho se está trasladando a los mercados de materias primas. Pero eso va a afectar mucho más a los mercados emergentes, más que en el caso europeo. Claro, más dependientes. Pero la inflación no creo que sea el problema. El problema que tiene Europa es doble. Por un lado, muy endeudada, y en segundo lugar, una falta absoluta de crecimiento económico. Con lo cual, en ese sentido, los tipos de interés, la clave son que los tipos de interés van a seguir bajos. Es decir, no vemos un repunte de los tipos de interés, ni de los que manejan los bancos centrales, en este caso BCE o el Banco de Inglaterra,
por poner dos ejemplos, y de hecho los tipos de interés de largo plazo en general podrían seguir a niveles estancados o incluso reduciendo. Hay una excepción, son los países periféricos con sus propias tensiones. Con lo cual, en ese escenario, quien mejor puede aprovecharlo son los fondos de deuda corporativa, porque si los tipos de interés son bajos, evidentemente, bueno, pues en ese escenario, empresas, que es el segundo motivo, que sí han hecho los deberes frente a lo que no han hecho los estados, es decir, se han ido reduciendo sus niveles de deuda y encima, bueno, se han construido estructuras más eficientes desde el punto de vista productivo, sí que pueden beneficiarse de ese entorno de bajo crecimiento o recesión económica, siempre y cuando estén diversificados su cuenta de resultados a nivel internacional, es decir, vendan fuera de Europa, y en segundo lugar, que como están cada vez menos endeudadas, evidentemente tienen más margen. Tienen margen de reducir o incluso eliminar los dividendos, como ya de hecho ha ocurrido, efectivamente, pero para pagar al bonista. Esa es la clave. Por lo cual, también de nuevo, a través de gestores activos, flexibles, buenos selectores de compañías, pero sí vemos perspectivas interesantes en renta fija privada en general, incluso en el caso español, pero siempre insistimos, en el caso español, empresas sólidas, empresas solventes y diversificadas internacionalmente. Esos son los tres pilares a la hora de elegir un buen bono, en este caso de deuda privada española. En el caso europeo, vuelvo a repetir, sí lo vemos mejor, y lo vemos mejor frente a la deuda pública. Volveríamos a la deuda pública europea de países que en estos momentos son más sólidos, Alemania, si la tensión volviera al mercado. Es decir, buscaríamos de nuevo puertos seguros. Pero ahora mismo, con rentabilidades bajas o incluso negativas, evidentemente no creo que sea el mejor sitio a estar. En cambio, la deuda periférica tendremos que estar muy atentos a los movimientos de los políticos, tanto españoles como italianos. Si solicitan o no solicitan rescate, porque ahí sí que puede haber cierto interés como posiciones tácticas, pequeñas, entradas para poder salir, no una posición para mantenerla en el tiempo. Podría ser una oportunidad, lo insisto muy mucho, siempre y cuando los políticos actúen. Fíjense, una casa tan grande como es PIMCO, es una gestora de las más grandes del mundo y la más grande a la hora de gestionar renta fija, tanto pública como privada, sus fondos de inversión ya han empezado a comprar deuda de países periféricos de la zona euro, pero de posiciones tácticas, pensando que puede haber un rescate y las primas de riesgo puedan reducirse. ¿Quieren aprovechar ese movimiento? Bueno, veremos a ver si les sales bien. Entonces, la mejor oportunidad en fondos de inversión para aprovechar la coyuntura actual de Europa son los de renta fija empresarial. Sin duda alguna. Seguimos viendo todavía recorrido en esa deuda corporativa, tanto en carcasa fondo como también en carcasa en inversión directa. Inversión directa, la ventaja que tiene, eligiendo un buen bono, es que voy a cobrar unos cupones y evidentemente con la renta disponible de los españoles cada vez mermando, cada vez siendo menor, pues hay que buscar otras fuentes de ingreso para poder llegar a fin de mes, o para poder llegar a ahorrar, o para llegar a consumir, con lo cual tener un cupón, evidentemente eso es atractivo. Entonces, eligiendo bien unos buenos bonos, sin duda alguna, es una buena opción. La carcasa de fondo de inversión es, desde mi punto de vista, más ventajosa porque con menos dinero accedo a una mayor diversificación en bonos. En segundo lugar, y no menos importante, está la liquidez. En un fondo de inversión voy a tener probablemente más liquidez que invirtiendo directamente en bonos. Y la tercera, y no menos importante, es la fiscalidad. La fiscalidad en un fondo de inversión es ahora mucho con más ventajosa. ese aumento de plusvalías. Claro, con el nuevo aumento de plusvalía veremos cómo sale el presupuesto general del Estado para el 2013, pero esto está ahora mismo en la mesa de la Cámara, a ver con qué nos puede sorprender el Partido Popular, con los presupuestos generales del Estado y sobre todo muy atentos al tema de plusvalías, cómo va a afectar, a qué va a afectar más. Sin duda alguna, de momento sabemos que va a afectar más a los movimientos de corto, con lo cual, ¿quién sale favorecido? Los fondos de inversión. Por eso digo que es una buena idea la deuda corporativa, tanto inversión directa como vía fondos de inversión. Nosotros optamos más por la vía de fondos de inversión y uno de los motivos es por el tema de la fiscalidad. Y bueno, los mercados descuentan que nuestro país va a acabar pidiendo el rescate próximamente. Vamos a barajar los dos escenarios, si lo pides, si no. ¿Qué cuarto trimestre vamos a tener en España en renta fija y en renta variable? Que también hemos visto que otros países que han pedido rescates, pues la bolsa ha caído. Efectivamente, es curioso, ¿no?, que los mercados a lo largo del verano descontaban que España iba a ser rescatada y ha sido, de hecho, recibido positivamente. Sí. Y en ese sentido, bueno, pues ahora parece como que se diluye, ¿no? Y estamos mareando, perdónenme la expresión, pero mareando la perdiz. Rescate sí, rescate no, rescate cuándo.
La importancia aquí radica en cuándo vamos a solicitar la ayuda a nuestros socios europeos y, en segundo lugar, cuáles van a ser las condiciones de ese rescate. Yo creo que al final el rescate va a llegar. Si no se ha solicitado ya, es más por motivos políticos, sobre todo, bueno, tenemos dentro de poco elecciones en 2 comunidades autónomas, y eso yo creo que el gobierno está intentando retrasar pues, la ayuda a sus socios. Pero es que la ayuda, y esa es la condición que ha puesto el Banco Central Europeo para seguir inyectando dinero. Yo tengo mis dudas de que la ayuda que va a ir dirigida al sector financiero sea suficiente. Veremos los stress test bancarios. Yo creo que es insuficiente porque España tiene un problema grave de deuda y veremos cuáles son la desviación del déficit público español, que como sea una desviación importante, de nuevo vamos a ver no solo repuntar la prima de riesgo, sino lo más grave, repuntar los tipos de interés del corto y de medio plazo español, de 2, 3 y 5 años. Eso es muy grave, porque ¿dónde se está financiando ahora mismo el Estado español? Lo cual, el problema de España es, por un lado, un país muy endeudado, pero por otro lado, una falta de modelo de crecimiento económico. La tasa de paro es insostenible, la tasa de paro juvenil aún más insostenible, con lo cual necesitamos ayuda y yo temo que no es suficiente la ayuda solo al sector bancario. Es necesario una mayor ayuda. ¿Por qué el Banco Central Europeo ha puesto esa condición? Fundamentalmente, y es que es así, nuestros socios europeos no se fían de España, claro, pero tampoco se fían de los italianos. Es decir, quieren controlar el presupuesto general del Estado, quieren controlar dónde se va a gastar las partidas de la ayuda. Es que eso supone perder autonomía política. Señores, pues sí, es verdad. Y tendrá que venir marcado por los países más ricos de la Unión Europea. Pero ya que son los que nos van a prestar dinero, quieren saber cómo se aplican esas medidas. Es insostenible que el Estado siga, y vuelvo a repetir, con una administración elefantística, donde no se reducen los gastos improductivos y sí que se está tocando los gastos productivos. Eso no puede llegar a pasar. Y por eso es muy importante conocer las condiciones. Porque si al final esas condiciones de rescate nos va a suponer que los ciudadanos nos van a apretar aún más el cinturón, pues apague, vámonos. Es decir, aquí hablábamos antes, hace un momento, de la renta disponible. ¿Qué vamos a tener? ¿Menos renta disponible? Pues eso, señores, eso no conseguimos de salir del círculo vicioso. El círculo vicioso no es más que crecemos menos. Y si crecemos menos, más tasa de paro, con lo cual más deuda. Eso es insostenible. Tenemos que solicitar el rescate. Y en ese sentido, paradójicamente puede ocurrir algo diferente a lo que ha ocurrido en otros países que solicitaron el rescate, que efectivamente sus mercados bursátiles cayeron. Aquí, probablemente si no se solicita el rescate, va a volver las tensiones a los mercados de deuda, va a costar muy mucho al Estado español financiarse, es decir, tipos cada vez más altos. De nuevo las ventanas que ha habido para las empresas a la hora de financiarse se van a cerrar, es decir, el mercado primario de nuevo va a quedar seco, les va a costar muy mucho poderse financiar. En ese sentido, yo solo manejo un escenario. España solicita ayuda a sus socios europeos. La clave es el cuándo, no podemos retrasarlo mucho más, porque ya el mercado empieza a encontrarse un poco preocupado, ¿verdad? Y entra de nuevo la inestabilidad. Y la segunda es qué condiciones son las que me va a imponer, porque las va a haber. Por mucho que digan ahora, no, es que no va a haber más condiciones, las va a haber. Pero las condiciones, ahí es la clave. Rescate blando. Yo entiendo el rescate blando, que no nos afecte más a la mayor parte de los ciudadanos, un rescate duro, que entonces sí nos afecta. Como es un rescate, si es un rescate duro, señores, entonces la bolsa sí puede, en ese sentido, sufrir, la bolsa española. Si es un rescate blando, afectará más a la administración pública. Me da igual si vamos a un modelo descentralizado o un modelo centralizado, pero no pueden convivir ambos. No puede ser que haya comunidades autónomas con 2, 3 televisiones públicas, con agencias para la ayuda internacional, cuando en su propia comunidad autónoma las tasas de paro son insostenibles. Tenemos que ayudarnos, primero nosotros, salir de forma cohesionada y unida todo lo que es nuestro país, y luego ya hablaremos de otras cosas, pero tenemos que trabajar de forma conjunta para crear crecimiento económico, y todo pasa por financiarnos cada vez a tipos más bajos, y es confiar, que confíen de hecho los mercados internacionales. Si no solicitamos la ayuda, si creemos que por nosotros mismos somos capaces, yo creo que de nuevo va a volver la inestabilidad a los mercados. Demasiado escarmentados creo que están nuestros socios europeos con otros países como para no pedirnos alguna que otra condición, ¿no? Esa es clave. Si le parece, cerramos la entrevista con una recomendación de inversión. Pues la recomendación, sobre todo en estrategia. Hemos pasado, el fondo de mercado es algo más positivo, eso es una realidad, sobre todo por la actuación, yo no sé si coordinada o no,
por parte de los bancos centrales. Sí, La ¿no? Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón actúan, nuestro Banco Central Europeo va a actuar, pero ya sabemos las condiciones, pero están dispuestos a inyectar liquidez, con lo cual el fondo de mercado es algo mejor que el que teníamos hace unos meses, donde incluso la probabilidad de la implosión del euro cada vez era, bueno, pues tenía un porcentaje mayor. Con lo cual, en ese escenario de un poquito de tono de mercado algo mejor, podemos pasar de una estrategia muy defensiva a una estrategia defensiva. Defensiva. No estoy diciendo pasar a una posición neutral. Todavía no vemos un mercado para activos de riesgo en el cual, digamos, vamos a pasar a una postura, o vamos a recomendar una postura en la cual subamos mucho más la exposición a los mercados de bolsa. No es el caso, es decir, posición por debajo de la neutralidad, pero el tono de mercado es más positivo. ¿Cómo podemos eso aprovecharlo? Fundamentalmente con 3 tipos de activos vía fondos de inversión: deuda corporativa, renta variable norteamericana y, lo más importante, fondos mixtos flexibles. Lo hemos insistido mucho, están obteniendo unos resultados fantásticos, cada vez hay más gama o más oferta en nuestro mercado, productos que rota la cartera, además de forma muy activa el equipo de gestión, claro, puede tener una exposición del 50-60% en bolsa y pasar a 0% en renta variable. Eso al inversor le gusta porque no tiene que estar decidiendo si voy, claro, si entro, si salgo de los mercados de más, de menos riesgo, sino ya son los gestores los que toman más posiciones, tanto en renta fija como en renta variable, en mercado de divisas o en el mercado de commodities. Esa es la clave: la flexibilidad, la liquidez, la gestión activa y sobre todo la prudencia. Ahí es donde está la clave en estos momentos. No debemos olvidar la prudencia, desde luego, en estos tiempos. José María Luna, director de análisis de Profineafi, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ha sido un placer. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasinversión.com.